Pues, en fin, yo no vengo a hablar de competencias. No tengo muy claro si es eso lo que a mí me interesa y lo que a mí me gusta. Voy a hablar de lo que yo llamo de algo nuevo que está ocurriendo, que lleva algunos años ya sucediendo, especialmente en el mundo anglosajón, que nosotros, aunque no lo veamos, estamos implicados en ello y que yo creo que va a producir cambios sociales, culturales y educativos más profundos de los que podamos imaginar o concebir ahora. Y créanme que no vengo de profeta ni de gurú, soy simplemente observador de lo que está ocurriendo y sorprendido, un observador sorprendido. Como ven, he cambiado un poco la estructura sintáctica de la sintaxis del título de mi ponencia y he puesto aprendizajes más allá de la escuela, no como se aprende, el aprendizaje más allá de la escuela. Mi idea hoy aquí es situarles en ese, lo que yo llamo el futuro presente, ¿no? Situarles ahí, dar algunas orientaciones de por dónde pueden ir las cosas. No podemos prever el futuro porque cambia a una enorme velocidad, sobre todo actualmente, y además porque es muy difícil reflexionar sobre algo que está ocurriendo en lo que estás implicado, ¿no? El futuro presente es un futuro en lo que algunos llaman sociedad de la información, sociedad del conocimiento, es lo que estamos de alguna manera implicados. A mí particularmente me parece que hay un debate innecesario sobre cómo llamarlo y encontré un filósofo español, Echeverría, que hablaba, dice, bueno, estamos viviendo un nuevo entorno, le llaman entorno 3, que además de nosotros venimos como primates evolucionados de un entorno 1, que es el ambiente natural, hemos construido, a diferencia de otros animales y primates sobre la Tierra, un entorno cultural, que es el entorno 3, y a partir del siglo XIX, pero sobre todo del XX, hemos desarrollado lo que es un entorno 3 y que es el entorno que yo creo que va a distinguir el siglo XXI cuando menos, ¿no? Que se le llama el entorno informacional y el entorno informacional, que además está en un proceso continuo de construcción, es decir, recuerden ustedes lo que eran las tecnologías. No sé, si algunos de nuestros tatarabuelos de principios del siglo XX vieran que estamos hablando por teléfonos sin alambres, diría que eso es magia, ¿no? Y probablemente en el XIX nos llevarían a la hoguera de nuevo si existiera la Inquisición, es decir, la velocidad de cambio es tan grande, es tan sorprendente la cantidad de cosas que podemos hacer que es muy difícil, es decir, lo estamos construyendo todavía, estamos viviendo en esa construcción, ¿no? Este es un entorno enormemente tecnologizado, le pondré algunos datos y una de sus, luego intentaré poner algún ejemplo más, de sus expresiones más claves es Internet. Es decir, a mí me da la impresión, a diferencia de lo que pensaba algunos años, por lo que ha ocurrido en los últimos 5 o 6 años, Internet se está convirtiendo, si ustedes son lectores aficionados a la ciencia ficción, hay un libro magnífico de, bueno, una cuatrilogía de Dan Simmons, se llama Hyperion, la cuatrilogía de Hyperion, que habla de la tecnomatriz, ¿no? Pues un poco la web se está convirtiendo en una especie de mundo paralelo que nos acompaña o que nos va acompañando en nuestra vida a lo largo de la vida, sino nuestra, de muchísima gente que además de su vida normal tiene una parte de su vida metida en Internet. Entonces es uno de los ejemplos más claros, ¿no? Veamos algunos datos para saber dónde nos estamos situando, ¿no? Uno de ellos es, ustedes pueden ver aquí, creo que Alfredo Fierro tiene un poco de razón, si se dan cuenta, a pesar de, bueno, las clases sociales, pues se notan las diferencias, lo que tienen acceso a lo que usan, pero la televisión es verdad que nos iguala a todos, es decir, la diferencia en los picos son pequeñas, ¿no? Sí hay una diferencia con respecto a Internet, es decir, las clases altas, las medias altas son las que más acceden a Internet, que es como la nueva gran tecnología, ¿no? Muy probablemente a medida que se van abaratando los costes de conexión, de utilización de aparatos, eso cambiará poderosamente. Otra estadística curiosa es el tipo de la edad. Fíjese como aquí la televisión nos puede igualar a todos, es decir, nos gusta las telenovelas, nos encanta, la disfrutamos. Hay gente que duerme la siesta con aquí y tomate y hay gente que les gusta el fútbol y disfruta enormemente del fútbol. Entonces, claro, es el único momento en que, como decía, parafraseando a Alfredo Fierro, que ven juntos la televisión, el hijo y el padre, cuando en el fútbol, ¿no? Internet, sin embargo, la dentadura cambia. Si ustedes se dan cuenta, entre 14 y 24 años está la franja mayor de gente que utiliza esa nueva tecnología. A medida que esas generaciones cortas se vayan haciendo más viejas y sigan siendo las jóvenes los que entren, nos vamos a encontrar con Internet en los próximos 10 años, si viéramos estadística dentro de 10 años, con la misma situación que está la televisión ahora. Luego les pasaré otras estadísticas parecidas. Esta es una estadística muy interesante ya dentro del mundo de Internet. Si se dan cuenta, el hogar es el que gana siempre por goleada, es el lugar privilegiado al que nosotros, los seres humanos, especialmente la juventud y la adolescencia,
entran en Internet. Si se dan cuenta, los centros de estudios dejan mucho que desear. Además, han bajado de abril a enero, es decir, del 2005 al 2006. Es decir, han pasado un 15,29 a un 14,9, ¿no? Es decir, se utiliza menos el acceso a Internet, sin embargo, ha crecido el hogar, ha crecido también en casa de familiares o amigos. Es decir, tengan ustedes en cuenta que si a alguno de sus hijos le prohíben utilizar Internet en su casa, lo van a hacer en casa de su amigo, ¿no? Eso no le queda más remedio, y como no se dedican a llamar a todos sus amigos para que creen un circuito de censura global, eso es imposible, y si no, van al cibercafé y se gastan sus euros allí, ¿no? Entonces, en el trabajo también ha bajado, lamentablemente, y ha subido algo en las librerías, luego volveré sobre ello. Ha subido, los accesos públicos también se mantienen, ha subido un poquito, no, ha bajado un poquito, un 0,1, y los centros públicos también han bajado. Pero en general aquí lo que me interesa destacar son dos cosas, es decir, sobre todo dos. Una es que la familia es un lugar privilegiado, es decir, un lugar privilegiado en el que un chaval conecta con el ordenador y accede a un montón de información, mucho más que la escuela. No es la escuela el sitio primigenio donde se accede a la información. Y que además los centros escolares están en franco retroceso, lamentablemente. Esto es un informe de Telefónica de hace muy poco tiempo, que acaba de salir. Esto ratifica la tendencia del 2004, como ustedes pueden ver, de la ICM, es decir, la casa es muy alto y el trabajo y los centros de estudios y la universidad es muy bajo con respecto al hogar, etcétera, etcétera. Claro, eso significa que ha habido una subida paulatina, por eso le decía yo que a medida que se baratan los precios, es igual que el fenómeno de las televisiones y las parabólicas. Si ustedes han viajado a Brasil, se habrán dado cuenta en favelas, en sitios donde a lo mejor no tienen para cosas que a nosotros parecía fundamental, si tienen para comprarse su parabólica y su televisión. Es decir, depende a veces de cómo organices tu economía, ¿no? Lo cierto es que con el abaratamiento de los costes productivos, de los aparatos, las nuevas tecnologías, los gadgets, los hogares se están empezando a informatizar paulatinamente. Es decir, hemos llegado a julio del 6 con un 52,2% de hogares con un PC, lo cual es bastante alto para este país, es considerablemente importante. Probablemente es baja con respecto a los países europeos, pero es muy alto con respecto a lo que hemos tenido hasta hace muy poco, ¿no? De los cuales un 68% está conectado con Internet, ¿no? Otra estadística muy curiosa del 2004 es esta, en la que, si ustedes se dan cuenta, la página web se convierte en el servicio más importante que se utiliza normalmente en este país, audiencias de jóvenes, adultos, etcétera, ¿no? Y si quisiéramos estirar esta estadística, o a partir de esta estadística, podemos darnos cuenta de que en su desarrollo tecnológico lo que ha hecho la web ha sido recoger todo ese tipo de otras tecnologías. Es decir, es muy raro, cuando ustedes les preguntan a un chico joven, dice, bueno, ¿cómo accedes a tu correo electrónico? Es muy raro que te utilicen un programa de cliente, es decir, lo que hacen es como el Eudora o el Pegasus, esos viejos programas que todos hemos olvidado. Lo que hacen es conectar con Hotmail, con Yahoo o con Gmail, y entonces con página web gestionan, ¿no? Igual gestionamos la bajada de archivos, fotografías, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la web ha ido incrustando, por decirlo así, remetiendo entre sus funcionalidades un montón de otras funcionalidades y servicios que antes estaban dispersos con programas diferentes. Volveré sobre ello. De todas maneras, quiero comentar nada más, que el otro día lo estaban ya comentando ahí, la tendencia muy fuerte en que, como los costes de los aparatos son caros, a pesar de que hayan bajado, y los sistemas operativos se van haciendo muy caros, tediosos y muy pesados, la tendencia es ordenadores tontos, es decir, sin sistema operativo, pero con un buscador, o sea, con un navegador que además entre en espacios web donde tú puedes hacer hasta presentaciones. Google, el famoso Google, ha anunciado que va a sacar una especie de PowerPoint, pero tipo Google, que tú puedes gestionar en la página web, cambiar como si fuera, pero no en tu ordenador, es decir, no tienes que bajarte a tu ordenador, ¿no? Lo cual ya es otro mundo, es decir, nos encontramos en otra situación, ¿no? Eso ha supuesto, curiosamente, que, claro, cuando la gente joven le dedica tiempo a unas cosas, como no tienen el don de la extensión temporal, y hay 24 horas al día nada más, aunque ellos crean que hay muchas más, en el fondo se le quita el tiempo a otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha descendido el tiempo que se ve la televisión. Poco, pero importante. Y créanme, en un país como este, donde la televisión sigue siendo materia fundamental de vida cotidiana y de ver series, etcétera, etcétera, el que haya extendido, aunque sea un poquito, la televisión, porque se ha incrementado el tiempo, a lo mejor, de utilización de Internet, es un cambio tremendo, ¿no? Imagínense ustedes si dentro de algunos años los chavales, en lugar de utilizar, o los adultos, el emule para bajarte las películas,
conectas con un servidor que puede llamarse, yo que sé, eSpeed, y tú ves directamente desde página web la película sin tener que bajártela. Entonces, ¿ya para qué vas a poner en la televisión si las series las tienes ahí? Es decir, el cambio puede ser tremendo, ¿no? Pero es muy curioso, en los países anglosajones ese descenso es mucho más fuerte todavía que en España. Hay una última estadística sacada hace muy poco de la ICM, la IMC, si se dan cuenta, Internet sube y la televisión, aunque es muy poderosa, sigue un proceso de bajada de los últimos años. Es decir, algo está cambiando, es decir, a pesar de todo algo está cambiando. Y la velocidad de cambio es más acusada de lo que ustedes creen, es decir, yo no sé dentro de 3 o 4 años cómo será esta estadística, pero el hecho de que haya una tecnología que empieza a rivalizar y una forma de acceder al conocimiento que empieza a rivalizar con con el enseñoreamiento de la televisión como medio audiovisual estándar es muy significativo, ¿no? Y sobre todo si unimos eso al hecho de que los hogares siguen siendo importantes, de que cada vez estamos creando redes wifi en más sitios, se están poniendo en parques, en otros terrenos. Es decir, eso nos tiene que, como luego volveré, nos tiene que cambiar la ecología de dónde y cómo aprende la gente, y además la ecología del conocimiento, a la que volveré mucho más tarde. Estos son, bueno, vean este más acusado del 2006, ¿no? Más de una televisión internet, ¿no? Claro, en esta tesitura nos sitúa en un contexto en el que lo importante a lo mejor no es tanto el gadget, la velocidad del propio aparato, como la velocidad de la banda, es decir, la cantidad de cosas que no me puedo bajar. Y eso es algo que en España llevamos un atraso tremendo, hay que decirlo todo, y Telefónica ha sido parte de la implicada en el atraso de este país. Cuando en Europa tenían modems ADSL, todavía en España no lo teníamos. Y luego resulta que pedimos el modem ADSL, pensamos que nos iban a cambiar el cableado de la casa y vienen y hacen un cambio pequeño en el mismo canal, es decir, el mismo cable del televisor, y ya tenemos ADSL. Es decir, es como una vergüenza. Digo, bueno, ¿cómo pueden hacernos ustedes ahora esto, ¿no? Nos han tenido, bueno, pues ahí, sin embargo, España todavía sigue siendo deficitaria con respecto a otros países de la Unión Europea, y no es una tontería. La posibilidad de que podamos tener velocidades y bandas más anchas es clave para el futuro, ¿no? Incluso para el futuro educativo, ¿eh? Fíjense ustedes en España cómo ha cambiado el tráfico de clientes, 10 gigabytes por mes. Hemos pasado de los 2 del 2001 a los 10 del 2006. Es decir, la cantidad de información, de trasiego de información ha aumentado considerablemente. Es mucho por usuario, ¿no? Otro elemento importantísimo en este nuevo terreno que estoy intentando describirles es, además de Internet, es la telefonía móvil. España es uno de los países que más ha despuntado en este sentido, y Europa, por ejemplo, frente a Estados Unidos, y el incremento ha sido tremendo, tan grande que, como nos señalaban hace muy poco, la barrera del más del 100% de usuarios se ha superado el 31 de marzo del 2006, es decir, en España hay más móviles que habitantes, lo cual es algo llamativo, al menos llamativo, ¿no? A menos que entendamos que los animales tienen derecho a tener móvil, hay alguien que tiene 2 y algunos tienen 3, como en mi caso con 2, ¿no? Que todo es posible también, ¿no? Quiere decir que la ciencia ficción especula en ese sentido, ¿no? Y hay que hacerle mucho caso. Bueno, pues la telefonía móvil está creando otro mundo completamente diferente. Lo crea para los adultos, hasta el punto de que es muy difícil que un adulto sea capaz, sin ningún tipo de rubor o de poniendo mala cara, que nos ceda su teléfono móvil para que veamos lo que tiene, ¿no? Es decir, algunos autores hablan de que el móvil se ha convertido en el mando de tu vida, ¿no? Es decir, metemos muchas cosas ahí, algunas cosas muy, muy privadas, tan privadas que podía incluso ponernos en cuestión frente a otros seres que nos rodean. Pues para los adolescentes también. Para los adolescentes el móvil es un mundo propio y suyo, ¿no? Es una tecnología potente. En España todavía estamos en mantillas con la tecnología en cuanto a posibilidades de desarrollo, ¿no? Pero créanme, en Japón ya ven televisión, hace poco la anunciaban por los móviles, y pueden ver películas, etcétera, etcétera. Es decir, eso está todavía por explotar, pero de hecho, con las pobres posibilidades que nos brinda todavía en España la telefonía móvil, la cantidad de usuarios es tremenda e indica que nos gusta, es decir, que vivimos con él y se ha convertido en una parte importantísima de nuestra vida. Ahí está en algún trozo de nuestra identidad, ¿no? Y luego otra estadística muy curiosa es que es verdad que en los últimos años nuestros hogares se han convertido en parques tecnológicos, ¿no? Es decir, y a veces olvidamos que tenemos placas microondas de alta tecnología, que además digitales porque vamos con el dedo, ¿no? Y además algunos habrán comprado esos televisores que tienen pantallas conectadas con Internet
y tenemos microondas de última generación que utilizaron, la primera vez que utilizaron el Apolo, cuando se calentaba su lasaña dando vueltas alrededor de la Tierra. Es decir, nuestros hogares se han densificado tecnológicamente igual que se ha densificado nuestra sociedad, y la tecnología nos rodea, es parte de nuestra vida, es un elemento fundamental, ¿no? Es decir, el tercer entorno está muy, muy presente ya en nuestra vida cotidiana, es un elemento clave. Yo a veces a mis alumnos, y créanme que no quiero resultar profeta ni gurú, ni mucho menos con gente joven de la universidad, les digo que estamos es muy probable, y espero equivocarme en algún sentido, que dentro de unos cuantos años crucemos una línea de no regreso, le llamo yo, ¿no? Es decir, hay un momento en que, cruzada esa línea, la única opción que nos queda como seres humanos y como especie es seguir evolucionando con tecnología y metiendo más tecnología, porque cualquier otra dirección supone una vuelta a la barbarie, ¿no? Es decir, llegamos a un momento en que para seguir hacia adelante no nos quitamos tecnología, sino metemos mucha más tecnología donde ya tenemos mucha tecnología, ¿no? Y es un elemento, realmente hace miles de años, millones de años, cuando alguien, un antepasado nuestro, cogió y creó el modo 1, es decir, ese tipo de lasca con una sola cara, ¿no? Golpeándola, pues dio los primeros pasos en algo que luego se ha convertido en las tecnologías de ahora, ¿no? Pero la diferencia con tiempos pasados es la velocidad, es decir, y la posibilidad de cruzar esa línea a partir de la cual no hay regreso, ¿no? Fíjense ustedes, también ha crecido mucho. Les estoy poniendo algunas tecnologías para que vean que no solamente es el ordenador, es decir, y todas estas las utilizan y con fruición los adolescentes y la gente joven, ¿no? Además de los adultos, ¿para qué nos vamos a engañar, ¿no? Es decir, la utilización de los MP3, es decir, bueno, pues crea formas, incluso de nuevas formas de comunicar amablemente en una sociedad, ¿no? Es decir, tú puedes ver a dos amigas que van juntas por la calle, cada una tiene su MP3 y no se hablan, ¿no? Bueno, pues eso ocurre, ¿no? Y lo pasa a los adultos, ¿no? Y ha crecido el parque de MP3, y no tener un MP3 es feo, no mola, ¿no? Es decir, tienes que tener tú, aunque sea muy virrioso, tu MP3. Y si tienes una iPod, si tienes una maravillosa iPod, que es el MP3 de Apple, yo lo tengo, soy muy pijo en ese aspecto. Si no lo tienes, y tienes que tener el último modelo, que además puedes ver vídeo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un parque que ha ido creciendo, que tiene mucha importancia. Además, hay gente que lo utiliza con los podcasts para escuchar conferencias, es decir, las graban, te las bajas, las escuchas, además de escuchar música. Es decir, incluso puedes escuchar audiolibros, es decir, el iPod que te llevas, sabes que está escuchando algo, pero no siempre lo que está escuchando es música, ¿no? Otro elemento son las consolas de videojuego, que en España hay un 24%. Ayer salió en el Ciberpaís que la venta de videojuegos crece un 12% en el 2006, es decir, asciende a 967 millones de euros, lo que nos gastamos los españoles en videojuegos y en videoconsolas, etcétera, etcétera. Es decir, es un mundo completamente que está ahí. Y además los chavales no solamente juegan con el videojuego, la videoconsola en casa, también el padre, todo hay que decirlo, porque el PC Fútbol o el programa de fútbol les gusta a todos. Bueno, a mí no, porque yo no me gusta el fútbol, pero bueno, a mucha gente. Pero además va a internet también para jugar, es decir, que el mundo de la videoconsola es un mundo enormemente importante, que además con muchas sorpresas, no nos engañemos, no es una cuestión, luego volveré sobre ello, de maten a la viejecita y ganen puntos, en absoluto. Es decir, hay juegos realmente complejos, difíciles, que requieren mucho tiempo, que remedan la complejidad intrínseca de muchos juegos de rol. Luego hablaré un poquito sobre ellos, ¿no? Bien, esto es algunos datos gráficos. Hay que pensar, les decía la encuesta del 2004, que entre 8 y 13 años la mitad de los niños españoles estaban utilizando Internet, entre 8 y 13 años un tercio tenía teléfono móvil y el 76,7% posee videoconsolas y dedica unos 172 minutos a la semana a jugar, ¿eh? Son datos, bueno, ese es el panorama que tenemos, es el que está ahí. Es decir, podemos olvidarlo desde la escuela, decir eso no tiene importancia, podemos incluso montarnos en un equivocado caballo del Quijote, decir hay que ir contra ello como si fuera realmente un molino o un gigante. Podemos tomar la opción que queramos, pero esto está aquí y ha llegado para quedarse y además va a conformar nuestra sociedad. Querámoslo o no, el futuro está determinado por esto, querámoslo o no. Eso no nos van a quitar los libros, no vamos a volver a Fahrenheit, la novela de Ray Bradbury, no va a haber escuadras de bomberos quemando nuestros libros. Lo que pasa es que el contexto es completamente diferente, la ecología está cambiando paulatinamente y nos enfrentamos a un mundo completamente distinto. A algunos nos tocará ya muy mayores, como es mi caso, muy outsiders, pero a algunos de vosotros, de ustedes, les va a tocar muy jóvenes todavía, y algunos de ustedes tienen ya hijos jóvenes también que están entrando, cuyos hijos plenamente serán plenos insiders de ese nuevo mundo, de esa nueva ecología.
Vean una última estadística, fíjese usted, la televisión se mantiene alto, pero Internet es muy alto también, y la revista es muy curioso, lo pongo también para no alarmar a la gente. Los adolescentes siguen leyendo, claro, lo que pasa es que leen revistas, se pueden imaginar ustedes cuáles son, Super Pop y esas cosas, ¿no? Y como pasa, a mí me parece a veces más preocupante incluso, no se rían porque yo sé que ustedes también lo leen, o sea que vamos a engañarnos, y el Interview, porque claro, cuando salió lo del Zapataki se acabó el Interview a la semana, en fin, bueno, la semana, los 2 días. Y todos nadie preguntaba, pues yo lo compro por lo del Zapataki, vamos a ser sinceros, lo compro, dicen, decían que lo compraban por el artículo que había de fondo, muy a fondo, ¿no? Esas anécdotas me contaban los kiosqueros, que eran muy divertidas, ¿no? En fin, no, le decía eso porque los adolescentes también siguen leyendo revistas que les hablan de sus cosas, cuando los padres no les hablamos de sus cosas, de lo que le preocupaban a las revistas, ¿no? Y sigue siendo un punto importante. El futuro probablemente es que esas revistas pasen a Internet y los chavales conecten con revistas digitales para adolescentes en Internet, ¿no? Y eso es un tema delicado que no quiero entrar, se lo digo porque a mí me preocupa incluso más que la televisión, porque en las revistas, ese tipo de revistas, ellos aprenden mucho sobre la identidad que deben tener, es decir, el tipo de mujer, el tipo de hombre, el tipo de amor, el tipo de sexualidad lo aprenden ahí, además de los consejos del horóscopo, es decir, porque claro, a un adolescente es fundamental qué tipo de horóscopo es, con quién es compatible o no, como nos ha pasado a todos. Entonces ahí la parte del horóscopo es fundamental. Y la estructura de las revistas juveniles es muy curiosa también. En fin, es un mundo, no quiero entrar. Bien, esto es en cuanto a los datos, ¿no? Vamos a algunas características un poco más enfocando, vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, enfocando un poco más la cuestión. Hay 2 características claves de la nueva ecología. Una es la portabilidad, es decir, cada vez la tendencia es a que podemos hacer muchas más cosas con aparatos mucho más pequeños, es decir, la tecnología se ha ido reduciendo. El otro día leía un texto de un gurú. Sí, un gurú, lo que pasa es que es bastante sensato porque va a la gente en entrevista y está muy informado, llaman Howard Reingold, que hablaba de que están desarrollando el polvo inteligente, es decir, el polvo con información que se esparce por las ciudades, o chips colocados en muchos sitios, de tal manera que tú puedes llegar a una calle, con tu teléfono móvil, pues sintonizas y te da información de restaurantes, que han opinado los usuarios, etcétera, etcétera. Es decir, somos cada vez más capaces de llevar más cosas encima, y una de las cosas que siempre llevamos es el teléfono portátil, nos colgamos del cuello el iPod, y si empezamos a rebuscar, pues algunos pues tenemos nuestras PDAs, nuestros iPod, etcétera, ¿no? Empezamos a sacarnos cosas, ya no digamos los implantes cocleares, etcétera, etcétera. Es decir, cada vez reducimos los aparatos y los acercamos más a nuestro cuerpo, lo metemos más. Se está hablando de ropa inteligente, etcétera, etcétera. Bueno, eso está ahí, ¿no? Y otra es la hibridación. Es un fenómeno muy curioso que a mí me sorprende una barbaridad. Es decir, si hace unos años éramos capaces de separar los medios por piezas, es decir, la cámara de fotos, el teléfono, la televisión, ahora nos es muy difícil separarlo. Es decir, un teléfono móvil, con ese teléfono móvil es casi un mini ordenador, porque para mi desgracia me conecta no lo digo porque me aburre mucho, me conecta con mi correo electrónico, me puedo conectar, pero es una cámara de fotos, es una agenda también, es un despertador. Los chavales empiezan a no utilizar los relojes, empiezan a mirar la hora por sus teléfonos móviles. Es decir, las tecnologías se van fusionando, se van acercando unas a otras y se hibridan, se mezclan unas con otras. Si no piensen, no tan lejano, piensen más cercano, acérquense al ordenador que tienen en su casa y pregúntense qué es. Es un ordenador porque como pueden piratear música, pueden imprimir, algunos se pueden imprimir hasta en color, pueden escanear cosas, es decir, es una imprenta, es un ordenador que te hace cálculos, además es un centro de pirateo que la sociedad de autores está muy cabreada, porque te bajas música o copias música para los demás, además editas tus propios CDs, dice, no, te he hecho un CD de regalo de Día de los Novios, te he hecho un CD con las canciones de amor que más me gustan, ¿no? Y te lo regalas, y además le has hecho un dibujo muy bonito con unos corazones muy tiernos y se lo imprimes y se lo pegas. Es decir, bueno, ¿qué es tu ordenador? Pues un montón de cosas. Bueno, es ese fenómeno de hibridación en el que estamos, es decir, cada vez, y hasta llegar a esas compulsivas, televisiones con internet, es decir, que tienen la puerta, una pantalla que conecta con internet, y entonces puedes, si eres un poco tan viejo como yo, pues conectar con Corte Inglés y decirle que hacer el pedido, y lo haces, y sabes que es como una cosa
mítica, ¿no? La nevera te hace el pedido al Corte Inglés para traerte la compra, ¿no? Bueno, pues eso está ahí, ¿no? Hay otras características, además tanto grandes. Una es la inmediatez y la velocidad, y es cierto que las nuevas tecnologías nos han cambiado el sentido del tiempo y muchas veces también del espacio, pero sobre todo el tiempo. Y yo quiero llamar la atención sobre eso porque es muy importante. Es decir, yo cuando era muy joven, pero muy, muy joven, hace muchísimos años, me fui a un viaje a Europa, a Alemania, y entonces yo tardé casi una semana y media en llamar a mi madre y decir, estoy vivo. Desde un teléfono público, cuando aprendí a manejar un teléfono público alemán, que era mucho más complicado que los españoles, ¿no? Eso es imposible. Ustedes no lo soportarían, que un hijo o una hija suya se fuera y te estuviese una semana sin contactar. Les ponen el móvil y dicen, oye, da un toque cuando llegues, ¿eh? Y entonces nosotros llamamos, ¿estás bien? Sí. Y no nos hacemos a preguntar dónde estás, porque ¿para qué? Si nos van a engañar. Pero por lo menos nos han contestado. Nos han dicho que están bien. Digo, como mucho yo le digo a mi hijo, sé sensato, es lo único que me queda por decirle, nada más. Porque divertirse se va a divertir, le diga yo lo que le diga. Es decir, el sentido de las cosas ahora, ya, pronto. Yo tengo a mis alumnos en mi clase con el teléfono móvil delante, ¿no? Y de cuando en cuando uno hace taplas, su gesto rápido, ¿no? Porque son muy rápidos. Y entonces estoy esperando y ya no me mira a mí, está mirando. ¿Qué ha hecho? Pues le ha enviado un toque a su novia o a su novio. Y entonces estoy esperando que le devuelva el toque. Es decir, no pueden esperar a una pausa, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en mi vida privada he establecido la norma de que todo el mundo tiene derecho a llamarme, pero yo tengo el derecho a no contestar. Claro, porque es mi vida, ¿no? Pero el sentido de la inmediatez, de la velocidad, es algo muy acusado, ha cambiado poderosamente, ¿no? Queremos que las cosas sean ya, ahora, pronto. Incluso antes de que se buscan ya queremos un resultado, ¿no? Otro es la cantidad, es decir, yo siempre digo, pongo el mismo ejemplo, en este ordenador que tengo aquí, que no es el más grande de los que he tenido, pues tengo 3 veces más libros y textos que los que tuvo mi padre en toda su vida en las bibliotecas que él compraba por metros, ¿no? 3 veces más libros, ¿no? Es decir, y lo cargamos somos capaces de gestionar mucha información, acceder a mucha información, meter en nuestro ordenador muchísima información. La cantidad es enorme en espacios muy reducidos, ¿no? Si no, bueno, las bases de datos están en Internet y están ahí, puedes acceder a ellas, hay miles de datos. Si te buscas información es un problema tremendo luego seleccionarla, hablaremos un poco. Si la cantidad se ha hecho enorme, incluso yo tengo aquí unos datos. En el 2004 había 63 millones de direcciones web, 63 millones. Es que necesitas varias vidas para poder visitarlas todas, al menos una vez. Es imposible, 63 millones. Imaginen lo que es la cantidad. Y Google en el 2001 había indexado 1.000 millones de documentos. 1.000 millones de documentos. ¿Quién es capaz de...? Decir, son cifras astronómicas, impensables hace años, ¿no? Bueno, pues la cantidad es otra característica de lo que nos ocurre. Otra es la ubicuidad de localización. Nosotros hacemos cosas en Internet, pero ¿dónde está? Es decir, ¿dónde está Google? Lo utilizamos muchas veces al día, conectamos con él, pero ¿dónde está? ¿Nos importa acaso dónde esté? Lo que nos importa es que estemos donde estemos, conectar con Google. No es tan importante ahora dónde están las cosas como poder conectar con las cosas que queremos. Eso ha cambiado también poderosamente. Y eso es la tendencia más importante. Es decir, lo que a mí me puede preocupar, lo que preocupa a la gente joven es si yo estoy en un bar y puedo conectar. Si no puedo conectar es como si no tuviese nada. No necesito tenerla almacenada en un sitio. Necesito que cuando yo la quiera me la pueda bajar o pueda traérmela. Otra es la multimodalidad. Es decir, los chavales, que además es donde se desarrolla lo que se llama la multitarea, ¿no? Luego comentaré algo, si me da tiempo. Es decir, ahora mismo nosotros nos hemos acostumbrado a textos lineales con muy pocos contenido iconográfico, ¿no? Sin embargo, ahora los chavales manejan con textos textuales o algo más que textuales donde hay imágenes, sonidos, emoticones, alteraciones de la ortografía, alteraciones de algunos signos de escritura, en fin, colores, formas tipográficas, es decir, y trabajan además, trabajan todos ellos mezclándolo, es decir, se mueven muy bien en ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, por último, lo que a mí me parece muy clave, también enormemente importante, es la hipertextualidad. Es decir, lo que nos ha brindado el entorno 3 es que ha roto con lo que llama un poco la sociedad, es decir, nos ha metido una especie de sociedad posttipográfica en el sentido en el que las lecturas ya no son lineales. Es decir, podemos establecer cuando uno dónde empieza a leer, pero no dónde va a terminar, cuál es el curso de su lectura. Es decir, la capacidad que tienen ahora de unirse los textos y entrelazarse unos con otros,
textos con multitud de elementos, es decir, no solamente links, sino imágenes que conectan también unos con otras, con sonidos que nos llevan a, etcétera, etcétera. Y las posibilidades dinámicas que eso brinda es completamente diferente a la lectura típica de un libro de texto. Es decir, un libro normal, incluso una novela, estamos acostumbrados a un principio y un final, y muy raras ocasiones en este estudio nos hemos encontrado algo diferente. Yo siempre pongo el ejemplo de Rayuela, ¿no? Lo conocerán ustedes, que tenía 3 maneras de ser leída, ¿no? A, B y, o sea, un tipo de capítulos, otro tipo de capítulos y luego todos a la vez, ¿no? Si quieres, ¿no? Que a mí me pareció fascinante cuando lo leí, sobre todo uno de los capítulos dedicado a la maga, ¿no? Bueno, pues, claro, eso es un triste ejemplo de lo que puede hacer ahora mismo. Es decir, entramos, y si no, piénsenlo ustedes, empiezan con una página en Internet y ¿dónde han terminado después de 20 minutos? ¿En qué página han terminado? Me pasa a mí, ¿no? Es decir, es otra nueva forma de entender, de estructurar el conocimiento también, ¿no? Por lo tanto, las tecnologías por fin, y por último, las tecnologías digitales están acelerando un proceso que llevamos con él implicados desde que nos pusimos a crear medios, es decir, desde los primeros medios primitivos, que es lo que llaman algunos autores la remediación. Y se explica mejor así. Es decir, los nuevos medios digitales, las nuevas tecnologías digitales no rompen con los anteriores. Lo que hacen es retomar los anteriores como así se ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Es decir, cuando la Ilíada y la Odisea, que son textos canónicos del origen de la escritura, de alguna manera, son fundamentales y fundantes de la sociedad occidental, no fueron textos escritos, hasta donde yo conozco, eran tradiciones orales que luego pasaron a ser escritas, ¿no? Es decir, cuando pasamos de las culturas orales, los medios orales a las culturas escritas, retomamos de las escritas lo que ya había en lo oral y lo desarrollamos, ¿no? Y, sin embargo, han permanecido las culturas orales, lo que son las canciones, lo que son, por ejemplo, los carnavales en Cádiz, es decir, siguen manteniéndose, desarrollándose muy lentamente, como se desarrolló la cultura lectoescritora. Pero cuando se desarrollaron los medios como la radio y la televisión, los medios audiovisuales, retomaron elementos de lo oral y de lo escrito. Es decir, la radio se habla de la segunda oralidad, la televisión ha utilizado, y el cine, guiones de novelas, ha llevado la novela al cine. Una buena película, salvo alguna excepción, no puede realizarse si no tiene un buen guión. Es decir, los medios han ido retomando los anteriores, y lo que está haciendo en los medios digitales, las tecnologías digitales, es retomar todo lo anterior con una velocidad tremenda. Es decir, te permite hablar, escribir, utilizar imágenes, sonidos, etcétera, etcétera, y retomar lo anterior. Es decir, no rompe con los medios anteriores, no rompen con las antiguas culturas. Lo que hace es las lanza hacia el futuro y las entrelaza, ¿no? Como nunca antes otra tecnología había hecho, ¿no? Eso es lo que llaman algunos teóricos el fenómeno de la remediación. Es decir, no crean que no, es decir, mi mensaje sería, no crean ustedes que no leen, leen de otra manera y leen mucho también, pero en otros contextos diferentes. La lectura sigue siendo importante, igual que la percepción audiovisual o el escuchar cosas, siguen siendo muy importantes, pero de otra manera y en otros contextos, ¿no? Y por último, no recién llegado, porque está ahí, es la web 2.0, que llama la web social, que para mí lo que ha hecho, y para explicar de una manera muy fácil, la utilizamos todos. Es decir, cuando ustedes buscan en Google algunos conceptos, te conecta con la Wikipedia. Google en sí, la Wikipedia son parte de la web social. La web 2.0 es una web social, es decir, una web que nos permite poner cosas. Es decir, los usuarios pueden poner cosas, opiniones, textos, pueden poner su vida, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar algo, y soy bastante pobre tecnológicamente, es decir, de la urdimbre. Yo recuerdo que cuando empecé con este mundo, pues me tuve que aprender algo de HTML y saber los tags que tenía que poner para hacer negrita, colores. Luego vino un programa que te lo facilitaba, pero de todas maneras tienes que retocarlo porque algunas cosas no. Bueno, pues ahora es muy fácil, te vas a cualquier Blogger o a cualquier servidor de esos abiertos para la gente, y tú te abres tu página web sin tener conocimiento de HTML, metes la información que te dé la gana, escribes tu diario y se monta en página web. Es decir, es una web abierta a los usuarios, ¿no? Yo cuando entro en Amazon, además, ya compro un libro, o quiero comprar un libro en Amazon, llevo muchos años comprándolo en inglés, no en castellano, ¿no? Aunque te los venden también en castellano, me voy abajo y leo las opiniones de la gente. Es decir, la gente pone su opinión y Amazon la utiliza. Y cuando yo compro un libro me dice, el tanto por ciento, o mucha gente que compró este libro también ha comprado otro. Y como lo comentamos esta mañana un compañero mío que vendrá luego, Jordi Adel, una de cada 5 veces aciertan. Es decir, es una web donde los usuarios meten sus cosas, sus opiniones, donde te orienta, etcétera, etcétera. Eso es un nuevo escenario también, con todo lo que venía antes. Por lo tanto, yo creo que estamos en un umbral en el que las tecnologías digitales, ese nuevo mundo en el que nos estamos metiendo paulatinamente, propician
nuevas formas de aprendizaje, pero sobre todo el aprendizaje fuera de los contextos formales a los que estamos habituados. Quiero decir, si recapitulamos lo que hemos visto hasta ahora con los datos, justamente no es la escuela el único lugar donde la gente pueda acceder a información, o pueda desarrollar conocimiento, o pueda compartir conocimiento y lo que sabe, o pueda discutir sobre lo que le afecta, o pueda entenderse a sí mismo, reflexionar sobre su vida, o pueda reflexionar sobre la vida del mundo. No es ya. Las instituciones formales no son los centros primigenios como fuera el 19 y parte del 20, de los cuales hacer todo ese tipo de cosas. Ya no lo son. Y créanme, muchos adolescentes de este país y muchos adolescentes de muchas partes, incluido Asia, están haciendo todo ese tipo de cosas con una enorme fruición, una enorme intensidad fuera de la escuela. Es decir, algunos han adoptado el patrón de que, bueno, tienes que pasar la escuela, pero lo importante no es lo que ocurre en la escuela, sino lo importante es lo que ocurre fuera de la escuela. Que es un poco la vuelta a lo de antes, pero de otra manera. Es decir, porque lo que ocurre fuera de la escuela son lo que ocurre dentro de Internet, lo que puedes hacer dentro de Internet, lo que puedes aprender dentro de Internet o a partir de las nuevas tecnologías. Eso es lo importante, ¿no? Repito, elementos de desarrollo de su identidad, reflexión sobre el mundo, de adquisición de información, de adquisición de conocimiento, de adquisición de verdades, etcétera, etcétera. Podemos criticar, dicen, no, es que muchas veces es mentira lo que ellos están adquiriendo. Depende. Hay en Internet, hay verdades y falsedades, ¿no? Depende. Pero el problema no es eso, el problema es que lo van a hacer, lo están haciendo ya, ¿no? Entonces la pregunta, como siempre, es, bueno, ¿qué vamos a hacer desde la escuela frente a eso? Luego les daré una pequeña alternativa porque no soy profeta y entonces una cosa se me ocurre. Pero quisiera escarbar más en el tiempo que me queda todavía tiempo, ¿no? ¿Cuánto? Bien, les puedo abrir un poco más todavía. Bueno, una de esas ideas clave, por lo tanto, es que los escenarios son múltiples de acceso al conocimiento, no son únicos, múltiples. Ya lo retomaré con más detalle, ¿no? Y hay algunos escenarios reales que son nuevos, ¿no? Que han surgido, ¿no? Por ejemplo, un adolescente, un chaval joven puede acceder a todo ese tipo de información, a este tipo de cosas de su hogar, pero también desde centros de juventud, desde los parques, en algunas ciudades, algunos pueblos que han creado redes inalámbricas, el chaval se lleva su ordenador al medio de la plaza y conecta. Si tiene un poco más de dinero con la PGA, desde las cafeterías, en Madrid hay cafeterías muy pijas y no tan pijas donde uno puede llevar su ordenador y lo abre. Hombre, si es un ordenador de esto que es de última generación Mac, pues presume y es una manera de ligar también. Lo abre y conecta con Internet, ¿no? En las calles mismas, es decir, en los cibercafés, en las cafeterías. Y en Andalucía han abierto ahora, una de las consejerías, no la de educación, sino la de innovación, lleva unos años trabajando lo que llamamos centros guadalines, que es llevar todo el mundo de las nuevas tecnologías a los centros rurales más remotos de Andalucía. Andalucía es muy grande, créanme ustedes, se tarda mucho en ir de un punto a otro y hay zonas muy remotas, lo que yo llamo la Andalucía profunda. Entonces se está haciendo una labor encomiable con los defectos que tiene cualquier reforma institucional, pero que es muy encomiable de llevar, además bajo plataforma Linux, no bajo plataforma Windows, porque si ustedes saben, cada vez que compran un PC con el Windows dentro, ustedes pagan el sistema, aunque le digan que no, ustedes lo pagan. En el precio del ordenador, sea cual sea están pagando el sistema operativo. Entonces están ahorrando mucho dinero, están extendiendo los centros Guadalinfo, donde los chavales, los adultos, nuestros viejetes van allí, aprenden a manejar el ordenador, a conectar con sus nietos en otra ciudad por videoconferencia, etcétera, etcétera. Es una labor importante. Es decir, ya no es la escuela lo único, hay lugares nuevos que están surgiendo, ¿no? Y hay otros lugares que se están readaptando, sobre todo en el mundo anglosajón. Las bibliotecas, cuando empezó todo este mundo, se decía, bueno, las bibliotecas van a cerrar, ¿qué sentido tiene? ¿No? Pues las bibliotecas han sabido ponerse en su sitio. Y, por ejemplo, la mía, es decir, mi biblioteca es fundamental para mi universidad porque ha retomado la idea del mundo digital, de nuevas tecnologías, de una manera completamente diferente. Por ejemplo, en mi universidad prestan ordenadores portátiles con wifi. Entonces, con el wifi en todo el campus, los alumnos cogen libros, pero también el ordenador y se lo llevan a otra punta del campus y conectan y a un precio muy barato. Es decir, que el sistema es muy barato de gestionar y de llevar a cabo, ¿no? Las bibliotecas están reacomodando su sentido, están estableciendo páginas propias, les dicen qué páginas pueden ser útiles, hacen pequeños cursos. En la biblioteca de Dos Hermanas, cerca de Sevilla, han hecho cursos padres y niños para que aprendan a manejar los ordenadores, a buscar información, a que tengan cuidado de ciertas cosas, cómo tienen que comportarse en el chat. Es decir, están reacomodando su espacio, pero también los centros de arte, los museos, los parques arqueológicos, los parques de la ciencia, están también reacomodando su sentido, es decir, y manteniendo un equilibrio muy interesante entre lo que es un mundo real, donde pueden tocar cosas, hacer cosas, y un mundo virtual que se está expandiendo también dentro y todas las posibilidades que le están brindando, ¿no? Uno de estos, bueno, luego veremos, uno de estos
En el mundo anglosajón es lo que se llama SETI at Home, ahora un poco lo comentaré, ¿no? También, y luego ahí se están estableciendo, hay un mundo virtual, es decir, un espacio virtual donde la gente hace cosas, la gente joven, donde juega, ¿no? Los dominios multiusuario, y créanme que, es decir, y esto es una traslación de los juegos de rol. Yo el otro día lo comentaba con los alumnos, digo, ¿alguien ha jugado un juego de rol? Y levantó la mano 2 o 3, y dice, ¿qué tal? ¿Cómo eran los libros? Dice, sí, 5 libros y te dan un montón gordos todos, y los leías, dice, casi todo. ¿Y cuánto tiempo dedicabas? Bueno, en los juegos más cortos empezamos a las 4 de la tarde y terminamos a la 1 de la mañana. Jugando 5, yo los he visto en la casa de mi hijo, 5 bichos enormes, que no hay manera de darles de comer, porque se lo comen todo, encerrados en una habitación desde las 4 hasta las 3 de la mañana, y bueno, ¿qué hacen ahí? Y no están ni por la calle, ni agrediendo a nadie, están jugando su juego de rol. Luego ya han cambiado los dominios multiusuarios, ¿no? Es decir, se hace cosas, y luego les hablará, imagino yo, de el Second Life, es otro mundo donde está haciendo cosas. Es decir, la gente en mundos virtuales hace cosas, aprende cosas. Se está aprendiendo economía con esto, en algunas universidades están utilizando juegos de simulación en el terreno de la economía, etcétera, etcétera. Es decir, es otro mundo también donde se conecta y donde se aprende, ¿no? En donde también se interactúa y se comunica, es decir, comunicar con tus compañeros, utilizar el Messenger o algún tipo de otro sistema de igual cual fuere, es enormemente importante también, el mantener esa información constante. Y esto genera, un poco todo esto genera lo que decía antes, la multitarea, ¿no? Que el chico, algunos adultos también, pero sobre todo los chicos jóvenes están bajándose una película por el emule y atendiendo a ver cómo va, están chateando con 1 o 2 personas, compañeros suyos a la vez, están conectando, viendo un vídeo, un videoclip de un cantante importante, y luego están con los libros del colegio sobre la mesa, y cuando su madre le dice, ¿qué haces? Ellos dicen, estudio. Mamá, estoy estudiando. Pero están haciendo a la vez, y además enviando un toque a su novia, es decir, son capaces de moverse de una manera increíble, algunos adultos también, que han aprendido, ¿no? Haciendo un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues esta es la pantalla de un chaval de 16 años, tiene su avatar es un personaje de manga, que a él le gusta, es un chico, si ustedes lo ven, no tiene nada que ver con el musculito, es un chico normalito, de 17 años, superviviente, como yo le llamo, ¿no? Pues normal, que le gustan las cosas, y es un disfrutón, estudia, le cuesta, pero va tirando para adelante, va probando, el padre está muy detrás de él, pero vamos. Y este es hace 2 años, los Messenger, las direcciones, entonces con nombres extraños que la gente se pone, él mismo se cambia un poco su nombre cuando está enfermo, se lo pone de otra manera, en fin. Bueno, pues juegan a su identidad, están jugando con su identidad de esa manera, y además trastocan la tipografía, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues comunican. Y hay mundos también virtuales donde la gente crea y comparte información. La Wikipedia es uno de los ejemplos. Entonces, la Wikipedia hay voces que son poco fiables, pero hay yo creo un 80% de los que yo he encontrado que son enormemente fiables. Es decir, yo he encontrado información incluso de movimientos de rock inglés que me interesaban en la Wikipedia, perfectamente informados y documentados. Y muchas veces, repito, cuando uno en Google busca un concepto, le aparece ese concepto en la Wikipedia. La Wikipedia está abierta para los usuarios, la están creando los usuarios, ¿no? Además, en más de 20 o 30 idiomas, más de 20, incluido el maya, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde yo llamo escritura reflexiva, y tiene que ver con una cosa que luego repetiré, con la identidad compartida, ¿no? La propia identidad, es decir, muchos adolescentes, sobre todo en el mundo anglosajón, todavía no ha llegado a los universitarios, pero no ha llegado a los de 15 y 16 años todavía. En este país llegará, bueno, pues abren en MySpace su espacio, ponen su información, sus amigos, sus fotos, el día de la boda, las vacaciones, la música que les gusta, es decir, ellos se identifican por una canción y la ponen ahí, y son sus diarios, los diarios que antes teníamos en casa y que nos los escondían para que no los viésemos, o los escondíamos nosotros para que no lo viesen nuestros padres porque no les interesaba para nada, por supuesto. Bueno, lo están escribiendo en Internet, donde se abren sus espacios, o MyJournal, que es otro espacio también. Aquí, que ustedes ven abajo, tiene... A ver si soy capaz de ponerlo bien. Abajo es un archivo de audio con un tipo de música, y este es MyJournal, la misma chica. Vaya, hombre, está pesada, ¿eh? Bueno, pues es la misma chica que escribe sus amigos, sus fotos, etcétera, etcétera. Y escribe mucho, es decir, mete mucha información, lo que le preocupa, lo que le molesta, con quién le gusta comunicar, sus amigos le ponen también fotografías, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un caso de una adolescente, está abierto, por eso me lo he traído yo, porque si tú no estuvieras abierto no lo pondría aquí. Es decir, cuando entras en el MySpace te aparece, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, pues... ¿ves? Estoy un momento triste, es decir, cuentan sus cosas y a sus amigos, y lo comparten con sus amigos, con la gente que le quiera escuchar, y establecen relaciones
con fotos, etcétera, etcétera, ¿no? Son mundos en los que ellos viven, ¿no? Es decir, eso es un poco el terreno en el que estamos moviéndonos ahora mismo. Es decir, fuera de la escuela, los adolescentes hacen, al menos en las sociedades mucho más tecnológicas que la nuestra, hacen muchísimas cosas, en otros terrenos son para adquirir conocimiento, para crearlo. El otro día, bueno, estaba entrevistando a un chaval, les pongo una anécdota para que, un chaval también, un adolescente, y entonces en la entrevista digo, bueno, ¿y tú cómo has aprendido? Porque me estuvo dando una lección magistral de los archivos de vídeo, ¿no? Digitales, los diferentes formatos, ¿no? Y digo, ¿tú dónde se aprendió eso? Dice, en un foro. Y digo, ¿cuál? Dice, espérate, ¿ves aquí? Yo aquí quería bajarme una película y pregunté cuál era el mejor formato, o leí que había un mejor formato, hice una pregunta y me contestaron. Y digo, ya, pero es que además de eso, el chaval no solamente se bajaba una serie, da igual, los 4400, Héroes, da igual, ¿no? Se la bajaba y se creaba su propio vídeo con su menú. Digo, ¿dónde has aprendido eso? Digo, bueno, ¿con qué lo haces? Porque ellos dicen, voy a hacer el menú, no dicen voy a utilizar el software, voy a utilizar el menú. Y eso es una diferencia. Y dicen, no, utilizo parte del Photoshop para tratamiento de imágenes. Y digo, ¿y tú cuándo has aprendido eso, no? ¿En una escuela? No, en una academia. Dice, no. Yo sé el Photoshop lo que me interesa y lo he aprendido aquí. ¿Y qué otro software? Dice, un software que me han dicho que es muy bueno para hacer luego el menú final cuando lo tienes todo montado, que te mete ya el sonido y esas cosas. Es decir, y bueno, ¿y te lo sabes manejar? Y digo, bueno, lo que necesito. Y luego otro día entrevisté con él y dice, no, ahora estoy trabajando con el Flash. Digo, pero el Flash es muy complicado. Y dice, sí, pero para lo que yo quiero, no. ¿Y dónde lo has aprendido? En un foro. Entonces ellos van a los sitios que tienen que ir a aprender un montón de cosas. No esperan a que nosotros lo digamos. No esperan a ir a una academia. Hay sitios donde la gente enseña a gente. Y ellos lo aprenden ahí. Entonces, bueno, es para que vean un poco el terreno en el que nos movemos. Y si aprenden el Flash, aprenderán un montón de cosas que quieran aprender. Siempre que a lo mejor les estimulemos para que las aprendan. Eso ya es otro tema. Bueno, ¿qué hemos aprendido un poco de eso? De cómo ellos aprenden, ¿no? Bueno, una de las cosas que el aprendizaje y la adquisición de conocimiento ya puede ocurrir en cualquier sitio, no solamente, y no por la televisión, no solamente en la escuela, sino en cualquier sitio, ¿no? No hay un lugar privilegiado donde se adquiere el conocimiento, donde se aprende algo, ¿no? Es cada vez más importante lo que son las comunidades de conocimiento, comunidades prácticas, es decir, o los foros, dicho de otra manera, es decir, sitios no tienen por qué ser fijos ni establecidos, pueden ser fluctuantes, ¿no? Donde puedes ir a pedir información y se te da, ¿eh? Y además tener un buen contacto con redes es fundamental para aprender muchas cosas también, ¿no? Eso es clave, está convirtiendo en clave. Otro elemento es que no son mundos, hasta ahora no son mundos separados, ¿no? Uno lleva al mundo online su mundo offline, ¿no? Cuando los chavales comunican con el Messenger, continúa la conversación que han empezado en el instituto, que han mantenido un poco con el teléfono móvil y luego lo continúa con el Messenger. Es decir, no son como, salvo contar secciones con contactos que son personas que no conocen, normalmente llevan sus trasiegos, ansiedades. El mundo real es el mundo virtual, ¿no? O un elemento clave es la capacidad, el conexionismo, la capacidad de conectar. Es decir, un tipo de aprendizaje que están desarrollando es conectar cosas, ¿no? Y sabes más, por decirlo así, más aprendes si eres capaz de conectar más, ¿no? No es tanto acumular cosas como saber conectar las cosas, saber dónde están, saber encontrarlas y saber conectarlas. Esas son, y relacionarlas entre sí. Eso es un elemento clave. Es tan clave que en el mundo empresarial se empieza a desarrollar esta idea. Es decir, una parte de la formación de los futuros trabajadores de algunas empresas es la capacidad conectiva que tiene sobre la información que maneja la empresa, ¿no? Es decir, no crean que es una fantasía. Es decir, muchas empresas anglosajonas ya han abierto su brecha en este sentido, ¿no? Otro es el aprendizaje experiencial, es decir, aprenden cosas haciéndolas, sintiéndolas, viviéndolas, ¿no? Ellos hacen cosas fundamentalmente, ¿no? Y además por acierto y error, con mucho acierto y error. Eso además en los juegos lo tienen muy claro. Es decir, tú no pasas de una pantalla a otra o un estadio a otro el juego así a la primera. Tú la pasas después de mucho entrenarte, acertar, bum, 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 bum. Y lo que has aprendido en un mundo te puede valer para otro, pero tienes que seguir, insistir, ¿no? Otro es la alfabetización múltiple, es decir, y además un trabajo que está ya, los anglosajones en la lengua inglesa, en la enseñanza de la lengua inglesa ya lo tienen hace unos años, pues casi 15, lo tienen desarrollado el concepto de alfabetización múltiple, ¿no? Es decir, no podemos simplemente pensar que lo que tienen que hacer ellos son leer textos lineales, de la era Gutenberg. Es decir, hay que desarrollar las alfabetizaciones y ellos la desarrollan por su cuenta si no le ayudamos nosotros, en contextos múltiples y muy variados y muy complejos a veces, ¿no?
Por eso la idea de que se escribe mucho, pero se escribe y se lee en otros contextos diferentes. Es decir, a mí me cuesta leer en pantalla, pero mucha gente joven ya se ha acostumbrado a leer en pantalla. Hay un ejemplo para que vean ustedes cómo pueden cambiar las cosas. Hasta ahora, a veces, aunque me va a perdonar Jordi Edel que me meta a lo mejor en su terreno, hasta ahora, curiosamente, cuando se hablaba de visualización digital, se hablaba a veces de manejar software, pero nunca de la habilidad de manejar un teclado, que parece una tontería, un QWERTY, ¿no? Es decir, y todos los que aprendimos mecanografía, pues no veo mejor que ellos, ¿no? Pero claro, ya es innecesario. Es decir, si la velocidad va como va, puede que el reconocimiento de voz esté real, ¿no? Que funcione, ¿no? Ese amago que hemos tenido a la vuelta de la esquina. Y puede que a lo mejor no haya teclados reales, sino teclados holográficos. En fin, y algo de eso pueden ver ustedes en las cafeterías, que es en las pantallas táctiles donde no tienen que leer el producto, sino ven el producto con una foto. No sé si la han visto ustedes de pin, 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 y luego hacen sus cuentas, ¿no? Es decir, eso cambia también el terreno. Pero bueno, lo que le iba, leen, yo creo que escriben y leen mucho, pero en otros contextos de otra manera diferente. Hay otras cosas que le gustan, otras cosas que entusiasman. De todas maneras, no nos engañemos tampoco. Cuando uno se engancha con Harry Potter, se engancha y los chavales... Ha sido un éxito de ventas. Harry Potter ha sido un éxito de ventas. Y eso nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué Harry Potter es un éxito de ventas y otras cosas es un éxito de aburrimiento, ¿no? Es lo que leamos. ¿Y por qué de cara a la lectura? Es decir, que es otro tema curioso. Pero vamos, en general, en este mundo que está naciente, repito, se lee y se escribe mucho, pero de otra manera diferente. Otro es el fenómeno que llamo, justo por lo anterior, el individualismo compartido. Es decir, hay un sentido de la identidad del individualismo muy acusado, pero no es aislacionista. Es decir, la gente es su identidad para compartirla con los demás. Por eso escriben su diario y lo cuelgan en Internet, porque quieren compartir sus problemas, sus afecciones, sus éxitos, sus maravillas. Es un poco también lo que nos ha pasado a los adultos de otra manera cuando les metemos la mortera de una tarde, de meterle 4 bodas que hemos filmado, de 4 amigos, toda una tarde seguida, una sesión continua, sin palomitas, ¿no? Bueno, enseñamos nuestras fotos igual, pero es decir, hacemos un poco lo mismo, pero los adolescentes muy acusados. Es decir, es su individualidad, pero la individualidad no es relacionista, no desconectada, sino todo lo contrario, que es donde yo me ofrezco. Pero tienen algo que ofrecer, es decir, tienen que construir su identidad antes de ofrecerla, ¿no? Otro es que yo sé que algunas veces en este país se ha hablado del esfuerzo y el sacrificio y pues yo creo que nos equivocamos. Es decir, claro que le dedican tiempo y esfuerzo, pero lo tienen que sentir algo divertido, que les entretenga, que les motive, que les llame la atención. Y cuando eso es así, porque está muy fusionado el entretenimiento con lo que hacen, son capaces de dedicarle muchísimas horas de su vida, ¿no? Es decir, el trabajo y el entretenimiento se funden en los nuevos contextos, no están separados. Y yo no sé por qué, lema, las cosas tienen que ser desagradables y el aprendizaje tiene que ser desagradable. Yo nunca lo he entendido, ¿no? Pero bueno, ellos han cogido, dicen, bueno, es que si me divierte, aprendo, y aprendo porque me divierte. ¿Qué? ¿15 minutos? Algo menos, bueno. No, ya estoy terminando, no se preocupe. También desaparece la frontera entre el consumo y la producción, es decir, no son agentes pasivos, los adolescentes no simplemente se quedan a recibir, salvo excepciones como siempre. En general, el adolescente consume información y produce y genera información y comparte información. Yo un caso que tengo muy significativo es un chaval, hace unos cuantos años, estaba terminando la ESO, ¿no? En primer ciclo de ESO creo que era. En primer y segundo ciclo de ESO era un forofo y sigue siendo un forofo de Bola de Dragón, tan forofo que aunque es muy tecnologizado, tiene el cómic, sabe usted, Dragon Ball, ¿no? La Bola de Dragón, ¿no? Tiene el cómic número 1 de todas las series, es decir, empezó la blanca, azul, roja y tal. El número 1 lo tiene en una funda de plástico que se lo compró por eBay, con sus ahorros, por eBay, y lo tiene enmarcado en su habitación, ¿eh? Le hice una foto, pues lo tiene ahí enmarcado, ¿no? Bueno, pues él se bajaba todos los 100 y pico personajes que tiene la serie, y se los bajaba y con las imágenes más importantes y luego ponía una descripción de cada uno, hacía sus cuadernos y se los regalaba a sus amigos forofos. Entonces, no solamente se bajó información, sino la retocó de varios sites, las pegó, las juntó, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues no solamente consumen, sino que hacen, es decir, la actividad sigue siendo muy importante. A ellos no les, salvo excepciones también, no les puedes hablar de software, les hablas de cosas que hacer, qué hay que hacer y para hacer qué herramienta necesito. Y no tiempo saberse la diferencia entre un destornillador, una llave, ya. No, ¿qué hay que hacerlo? Bueno, pues esto, vale, lo hago. No es como nosotros que, hombre, yo sé trabajar en Microsoft, o yo sé hacer un PowerPoint virguero. No, es que les da igual. Hay que hacer una presentación, bueno, ¿cuál es el que hay? Hay que aprenderlo, se hace, punto, y ya está. Es decir, no, o sea, trabajan por
un ejemplo, por software, trabajan por actividad, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que me interesa, ¿no? Y luego, una cosa que nos preocupa mucho, que yo creo que es un tema delicado, yo sé que mucha gente se enfada mucho, pero es verdad que son gestores de la copia, es decir, el copy-page es fundamental, lo tengo en mis alumnos, ¿no?, de la universidad, ¿no? Entonces, pero no son pasivos, sino hacen sus recreaciones de la copia, como este chaval hizo los cuadernos de la información que estaba en Internet, es decir, copian de una forma creativa y transforman esa copia, es decir, les ponen unos tipologías extrañas, con unos colores muy llamativos. En un trabajo que estoy haciendo también con un colegio rural, los chavales en el fondo pues tenían que hacer algo de copy-page, es decir, pero muy creativa. Salían fuera, hacían fotos de plantas y árboles y luego se bajaban, consultando manuales y internet, se bajaban información sobre los árboles y hacían de cada árbol, arbusto o planta, hacían un pequeño documento y entonces la información era poco creativa, en el sentido de que ellos no creaban nueva información sobre la planta, estaba donde estaba, pero la recrearon en cuanto a la forma de organizarlo, los colores que les ponía, y el profesor le daba mucho coraje porque se dedicaba mucho tiempo al título, ¿no? Entonces ponía esos títulos que te permite el Word como olas en 3D y tal, les encantaba eso, ¿no? Bueno, pues en el fondo en la escuela hemos hecho mucha copia también, pero no debemos molestarnos que ellos siguen haciendo copias, pero de una manera mucho más creativa que las que le permitimos en la escuela, ¿no? Bien, ese es el terreno en el que estamos, es decir, es una ecología, nos devuelve una ecología nueva y la idea hoy aquí es decirles, bueno, podemos inhibirnos, decir que eso está muy mal, que no nos gusta, que es un desastre, que hay que ver qué mundo más disparatado, que en mi época era mejor, eso me decía mi padre, que hay que ver cómo está la juventud ahora, etcétera, etcétera. Todas esas jeremiadas las podemos hacer, pero créanme ustedes, hagamos lo que hagamos, esto ha llegado para quedarse y se va a quedar. Entonces, yo creo que debemos cambiar un poco el chip y plantearnos y mirar las cosas con otros parámetros. Yo propongo lo que llamo empezar a entender una nueva ecología del conocimiento. Es decir, la escuela no es el único sitio donde la gente va a aprender, por lo tanto hay que crear una ecología, un nicho ecológico y unas redes nuevas. Yo creo que es obligación de que las escuelas estén conectadas y relacionadas con los centros de juventud, con los museos, con los centros de investigación en los hogares. Hay ejemplos muy bonitos sobre eso. En muchas escuelas norteamericanas pueden dejarse tutorizar a lo mejor por investigadores de centros de investigación o por gente de la NASA, ¿no? Entonces les proponen retos y ellos, la escuela los desarrolla y nos los devuelven, ¿no? O bien se puede trabajar y dar mucho jugo cosas tan bonitas como el SETI at Home, que es la búsqueda de inteligencia extraterrestre a partir de la información que recibe el Observatorio de Arecibo. Como yo soy un poco friki, pues me gusta ese tipo de temas, ¿no? Entonces, ven que soy casi todas cosas menos profesor de universidad, pero bueno, así nos va. Entonces, como reciben tanta información, han creado un programa que tú te lo puedes instalar en tu ordenador y en horas de no funcionamiento, cuando tú lo dejes en reposo, se activa el programa y analiza trocitos de información que han recibido con el observatorio, ¿no? Entonces, hasta que, y luego, una vez analizado, lo envía al servidor central y la junta, ¿no? Entonces se puede ver si realmente es artificial la señal o sigue siendo radiación estelar, es decir, es natural, ¿no? Entonces, como se necesitarían ordenadores que no tenemos a nuestra disposición, un gran ordenador que es imposible y carísimo, lo que han hecho es distribuir la tarea por quien quiera asomarse, ¿no? Pues un fenómeno como ese, que también hay algo sobre un cálculo sobre Newton, sobre Einstein, es decir, bueno, pues puede dar mucho juego dentro de las escuelas. Entonces, tenemos que estamos obligados, y las instituciones públicas obligadas a crear una nueva ecología. La escuela no es la única responsable del conocimiento, sino que tenemos que abrirnos y crear centros donde se desarrolle el conocimiento, crear parques naturales, promover el papel de las bibliotecas en la vida cotidiana, el papel de los centros de juventud, y los centros de investigación deben de implicarse.